Continuamos con el libro que hemos estado tratando en los últimos domingos, hablando del tema sobre la serie Cómo vivir una vida cristiana. ¿Sí nos hemos edificado? Es importante. Vamos a continuar con los versículos, o en el versículo más bien que quedamos hace 8 días, versículo 13, Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18, vamos a estar tratando en esta mañana. A menudo las personas que viven para Dios se preguntan, ¿por qué seguimos teniendo tentaciones? ¿No se ha hecho esa pregunta a veces? Porque a pesar de que estamos en los caminos del Señor, seguimos allí con esa lucha. ¿Acaso Dios las tienta o nos tienta? Es fácil culpar a otros. Por lo general eso siempre hacemos los seres humanos, ¿no? Siempre buscamos culpables en otra parte. Inclusive eso viene desde el Edén, ¿no? ¿Qué pasó allí en el Edén? ¿Qué pasó con Adán? ¿Le echó la culpa a quién? Le echó la culpa a Dios. Dijo, la mujer que tú me diste, ahí le estaba echando la culpa a Dios. Qué tremendo, ¿no? De ahí viene, ya de ahí viene eso que todos traemos, esa naturaleza de querer justificarnos, de querer inventar excusas, justificar nuestros malos deseos, malos pensamientos y malas acciones. Decimos cosas como, fue culpa de fulano, ¿no? No, eso no fue culpa mía. No pude evitarlo, a veces decimos también eso, ¿no? Cuando caemos en cosas, en situaciones, no pude evitarlo. Todo el mundo lo hace, ¿no? Esa es muy normal en este tiempo. No es que todo el mundo lo hace, porque el mundo o lo que gobierna este mundo se está encargando de hacer ver cosas equivocadas como normales, ¿no? Ese es el trabajo de Satanás, hacer ver normal lo que la palabra de Dios, por el contrario, dice que está mal. Amén. Fue solo un error. Eso también a veces lo escuchamos, ¿no? Pero resulta que llevan el error 3 años, 5 años, y fue solo un error. Nadie es perfecto, también se escucha esto. O el diablo me obligó a hacerlo. ¿Será que el diablo nos obliga a hacer las cosas? Ya le echamos hasta la culpa al diablo, ¿no? Imagínense. Me presionaron para que lo hiciera. Esto también lo escuchamos a veces, ¿no? Es que me presionaron o no sabía que estaba mal. La prueba de nuestra fe puede ser la ocasión para que vengan las tentaciones, tanto internas como externas. Sin embargo, las tentaciones nunca tienen a Dios como su autor. Vamos a leer el pasaje. Libro de Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Perdón, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Me gusta más cómo suena en esa versión. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor:
Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo una vez más, Rey de Gloria, y ponemos este tiempo de tu palabra, bendito Dios, el tiempo de tu enseñanza, cuán necesaria es tu escritura para nosotros, cuán necesario es ese alimento espiritual, Señor, que nos da la sabiduría, nos abre el entendimiento y nos da la perspectiva para poder tomar el camino correcto, ese camino que solamente es a través de nuestro amado Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos que en tu misericordia abras nuestro entendimiento, nos des la sabiduría, Señor, para poder escuchar tu voz, comprender tu mensaje y que todo lo que tú nos enseñes en esta mañana lo podamos poner por obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Para que nosotros podamos entender estos pasajes, lo primero que debemos entender o lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto que nos ha dicho Santiago de estos versículos. Si miramos el verso 2, dice la Escritura, o se nos ordena, más bien, dice el versículo 2, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. O en la otra versión, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. El versículo 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Voy a leer ese mismo pasaje en la Biblia de las Américas para explicar la diferencia entre la prueba y la tentación. Dice en la versión La Biblia de las Américas. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La bienaventuranza de la que nos habla aquí Santiago se refiere a soportar las aflicciones que Dios nos envía para la prueba de nuestra fe. Esa es la bendición. También se refiere cuando por hacer la voluntad de Dios yo caigo en aflicciones para mi prueba. Y es aquí donde Santiago comienza a explicar el tema de la tentación, que es el versículo 13. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? ¿Qué hace la prueba? La prueba es para que yo crezca en mi fe. La prueba me ayuda a madurar, a crecer espiritualmente. Podríamos decirlo de alguna manera, la prueba me acerca más al Señor. La diferencia con la tentación es que la tentación es todo lo contrario. La tentación, por el contrario, me va a llevar a alejarme de Dios, porque me va a llevar a hacer lo malo. Eso es lo que hace la tentación. Santiago comienza a explicar el tema de la tentación a partir del versículo 13.
Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Es necesario que tengamos claro esto, porque hay muchas personas que tal vez pueden estar pasando por situaciones difíciles, producto de sus malas decisiones, que tal vez están pensando, Dios me está probando. Están metidos en un problema, en alguna situación, y piensan que tal vez es una prueba. No, es que es una prueba de Dios. Cuando un hombre es mal mayordomo, mal administrador y está pasando una necesidad económica, ¿será que es que Dios lo está probando? No, es culpa de su desorden, es culpa de su mala administración. Cuando nosotros, por administrar mal nuestro cuerpo, empezamos a tener falencias en nuestra salud, ¿será que es que Dios nos está probando? No. Simplemente es que nosotros somos malos mayordomos de nuestro cuerpo. Amén. Por eso es que hay que tener claro esto, que muchas personas tal vez en este momento piensan, no, todo esto que me está pasando, esta situación, eso es Dios que me está castigando, eso es Dios que me está... No, son causa o son consecuencia de nuestras malas decisiones. Amén. Como cristianos debemos entender que tenemos una lucha diaria contra Satanás, el mundo y nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás, cuando venimos a los caminos del Señor, cuando tú te vuelves un hijo de Dios, automáticamente Satanás es tu adversario, se convierte en tu enemigo. Y él va a hacer todo lo posible para que tú desistas de los caminos de Dios, para menguar tu fe, para que tú no crezcas espiritualmente, para que cuando tengas que levantarte a orar o leer la escritura, te dé sueño, te dé pereza. O tal vez te ponga otras cosas que te distraigan y así no puedas tener esa comunión con el Señor. El mundo también, tenemos una lucha diaria con el mundo, porque si miramos el mundo está diseñado para traernos ¿hacia qué? Hacia lo malo. Todo lo que se ve en la televisión, todo lo que la música que se escucha. Si miramos de un tiempo para acá, la música, sobre todo en la música que escuchan los jóvenes, ¿no? ¿De qué habla la música? De tener relaciones con una, con otra, que esto, que, ¿cierto? Y eso es el mundo. El mundo está diseñado para eso, para hacernos tropezar, para hacernos caer. Las filosofías del mundo, las nuevas ideologías. El mundo también es nuestro enemigo. Y nuestra carne o nuestra naturaleza pecaminosa. Todos, desde Adán, traemos una tendencia a hacer lo malo. Todos, sin excepción. Si no, mire usted a un niño pequeño, ¿por qué desafía la autoridad de sus padres? Si yo le digo al niño, te sientas ahí, él se para, corre para allá y para acá, ¿cierto? Eso ya viene en cada uno de nosotros, esa es la naturaleza pecaminosa, la que se rebela contra las autoridades. Porque ¿quién le enseña al niño a hacer eso? Nadie, ya viene ahí. Y todos pasamos por eso. Y es por eso que en la Biblia encontramos frases como estas. Por ejemplo, Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que no proveamos para los deseos ¿de qué? De nuestra carne. Y sabemos que esta carne es esa naturaleza pecaminosa, que quiere hacer lo malo, que quiere hacer lo que nos prohíben nuestros padres, lo que nos prohíbe el Señor. Esa es esa carne la que, por eso Él dice, no provean para los deseos de su carne. Pero ¿para qué es lo que más se provee? Para eso. Para lo del espíritu casi no se provee. Tú provees para tu espíritu cuando te congregas, cuando oras, cuando lees la escritura. Ahí tú provees para tu espíritu. Ponía un predicador un ejemplo, que había dos perros así, uno por este lado y otro por este lado. Y el que más alimente yo es el que más va a crecer. ¿Cuál alimentas más tú? ¿Tu carne o tu espíritu?
Encontramos también otro pasaje, Colosenses 3, 5 al 9. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vemos allí esa naturaleza pecaminosa y nos dice que debemos hacer morir. Esa es la lucha que tenemos todos los días, todos los días. Pero muchos nos descuidamos en esa parte. Muchos nos descuidamos. Pablo decía que cada día moría, imagínense, cada día. Usted es de los desde que se levanta por la mañana, tengo que hacer morir esto en mi vida, tengo que hacer morir esto en mi vida. Tal vez el Señor me dijo, tienes que controlar tu manera de hablar, y tú lo dejas ahí, pero no te levantas cada día, tengo que hacer morir esto en mi vida, tengo que concentrarme, tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Cuando se nos manda a eso, encontramos también pasajes como este. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Allí vemos esa lucha, esa pelea, esa contienda diaria entre el alma y el espíritu. El enemigo allí dice, sométanse a Dios para que puedan resistir al diablo. La única manera de poder resistir al enemigo es si tú sometes tu vida a Dios, de lo contrario no. De lo contrario tú estás en tus propios deseos, en tu propia sabiduría y te da lo mismo cualquier cosa. Miremos cómo nace la tentación. Vamos a ver de dónde nace o cómo nace la tentación. Vaya conmigo, Génesis 3. Génesis capítulo 3, vamos a leer los versos 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Vamos allí. Dice la escritura, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Pero quiero hacer énfasis en ese versículo 6. Dice que la mujer quedó convencida. Dice en 2 Corintios capítulo 11, en versículo 3, en la versión Dios habla hoy, 2 Corintios 11:3, mire lo que dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo pasaje dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia,
la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. La tentación nace cuando Satanás hace que nosotros apartemos nuestros pensamientos de nuestra sincera devoción a Cristo. Por eso hago énfasis en ese pasaje 6, cuando dice, y la mujer quedó convencida. Nuestra primera batalla contra la tentación, nuestra primera batalla es en nuestra mente. Ahí es nuestra primera batalla. ¿Qué es la tentación? La tentación, óigalo bien, la tentación es una invitación de Satanás para que nos entreguemos al estilo de vida que Él ofrece y renunciemos al estilo de vida de Dios. Eso es la tentación. Que nosotros renunciemos o nos entreguemos más bien al estilo de vida que el mundo ofrece. ¿Cómo es el estilo de vida de hoy del mundo? ¿Qué hemos visto? ¿Qué cambios hemos visto? Ya no tenga hijos, compre gato, compre perro. No se case. Viva así y si no le resultan las cosas, pues con eso se puede ir y no le toca separar bienes ni nada de eso. El estilo de vida ha cambiado mucho en estos últimos años. Mucho. Por ejemplo, en la sexualidad, ¿cuál es el estilo de vida del mundo? Si la mujer se guarda hasta el matrimonio, no. ¿Usted hace eso? Hoy eso ya está en vía de extinción, ¿no? Es un escándalo. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra respecto a eso? Que la mujer se debe guardar ¿para qué? Para su esposo, ¿cierto? Pero Satanás, esa es la tentación, Satanás nos invita, a eso no pasa nada, hágale. Y después vienen las consecuencias, ¿o no? Pero eso es lo que hace Satanás, nos ofrece ese estilo de vida para que renunciemos al estilo de vida que nos dice Dios. Lógicamente, cuando hay ignorancia, pues ¿qué podemos hacer? Dice, el pueblo de Dios se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su palabra, pues no vamos a aprender a tomar buenas decisiones en esta vida. Otro ejemplo del estilo de vida de estos tiempos, la sujeción a las autoridades. Ya eso ha cambiado mucho, ¿no? Recuerdo que cuando estaban hablando los mayores y usted entraba e iba a hablar, ¿qué era lo primero que le decían? O pida permiso para hablar, ¿cierto? No podía uno llegar a cualquier hora a su casa. Las visitas, ¿dónde eran? En la sala, ¿cierto? Pero el tiempo cambia y ahora el estilo de vida no, las visitas ahora son en el cuarto y después nos quejamos. Pero eso es el estilo de vida de hoy. Si usted se encuentra argumentando los mandamientos y las ordenanzas de Dios, tal vez Satanás ya está orando en su corazón. Cuando usted empieza a como, ay, es que eso no tiene nada de malo. No, sí, Dios dice esto, pero cuidado, porque cuando usted ya está allí argumentando, dudando de lo que dice la palabra de Dios, por eso hacía énfasis en ese versículo 6, dice, la mujer quedó convencida. Oiga, sí. No, eso es normal, todo el mundo, no, eso no tiene nada de malo. Cuando usted se halle así en su mente, cuidado, porque ahí está Satanás, así como engañó a Eva. El enemigo hizo dudar a la mujer de la bondad de seguir las instrucciones de Dios
Hizo que Eva pusiera la mirada en aquella única cosa que no podía tener y se olvidara de todo lo que ya tenía. ¿Qué pasa cuando un hombre cae en adulterio? Deja de poner la mirada en lo que tiene, en todo lo que tiene, y lo pone en lo único que no puede tomar. Y se le olvida todo lo que tiene, su hogar, sus hijos, esa mujer esforzada que tiene al lado, ese hogar bonito, todo eso se le olvida. Le dijo Satanás a la mujer, serán como Dios. Le dijo que ella podría parecerse más a Dios al desafiar su autoridad y tomar el lugar de Dios, o en otras palabras, diciendo por sí misma lo que ella pensara que era mejor para su vida. Le dijo que se convertiría en su propio Dios. La exaltación de uno mismo, atención acá, la exaltación de uno mismo siempre nos lleva a la rebelión contra Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando a nosotros mismos por encima de Él. Que eso fue lo que hizo Eva. La tentación es una combinación entre una necesidad y una duda que proveen un deseo inapropiado. Por ejemplo, alguien que pasa por una escasez económica, no consigue trabajo por ningún lado, ya se acabó la comida, ya cortaron los servicios, está el señor de la casa ya golpeando, que el arriendo. El enemigo, ¿qué le pone en su corazón? ¿O qué le puede poner en su corazón? Que robe o haga algo equivocado, que mienta, ¿cierto? Ahí vemos una necesidad, por ejemplo, que esa es la necesidad de ¿qué? De sustento. Pero también ahí vemos una duda. ¿La duda cuál es? ¿Dios va a proveer? Por eso hablamos de que la tentación es una combinación entre estas dos cosas, entre una necesidad y una duda. ¿Cuántos desean tener éxito en la vida? Ninguno, solo uno nomás. ¿Cuántos desean tener éxito en la vida? Esto es bueno, ¿no? Prosperar, ser bendecidos, tener éxito. Pero entonces yo hago la pregunta, si queremos tener éxito en la vida, entonces ¿por qué no confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas? Porque el éxito o la prosperidad, que es según el Señor, es tener todas las cosas ordenadas, pero conforme a la voluntad del Señor. Ese es el verdadero éxito. Esa es la verdadera prosperidad. Nunca dejamos de ser tentados. Sí lo sabía, ¿no? Nunca dejamos de ser tentados. Por eso el pasaje de Santiago nos advierte, así como en los primeros versículos, Él da por sentado que vamos a pasar por problemas, también nos dice, cuando sean tentados. Nunca vamos a dejar de ser tentados mientras estemos en esta tierra. Sigue diciendo el pasaje de Santiago 1:13, dice, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios, por su naturaleza santa, de ahí viene uno de los atributos de Dios, que es la santidad de Dios, que tendremos un tiempo para estudiar todos los atributos, si el Señor lo permite, sería muy bueno. Pero por esa naturaleza santa no tiene la capacidad para el mal y tampoco es vulnerable a él. Dice Habacuc 1:13 en la versión Palabra de Dios para Todos. Habacuc 1:13, mire lo que dice. Tus ojos son demasiado puros
como para mirar el mal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, la misma versión, palabra de Dios para todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, mire lo que dice. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dios nunca es tentado a hacer el mal y dice que Él jamás tienta a nadie. Dios dispone que las pruebas ocurran y a través de ellas permita que se produzca la tentación sin ser Él mismo autor de ella. Y ha prometido que no permitirá la prueba de un grado mayor del que podamos soportar y que no nos dejará sin una vía de escape. Dice 1 Corintios 10:13, en palabra de Dios para todos, mire lo que dice. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Siempre cuando estamos en el Señor, Dios va a dar una salida. Siempre a la tentación. Siempre va a poner a alguien a que te hable, como lo hemos dicho acá muchas veces, ¿no? A veces hasta pone a las piedras a que nos hablen. Mira, a mí no me parece que hagas eso, ten cuidado, esto, lo otro. Nadie puede decir que Dios no le habló. Si lo vemos ahí en el ejemplo de Adán y Eva, Dios les habló primero, ¿no? Y después, ¿qué vino? Vino el tentador. Por eso es tan importante que tú leas la palabra todos los días. Alguna vez lo dije acá, lo he dicho muchas veces cuando tú estás en ese tiempo de comunión, de intimidad con el Señor, Dios te puede advertir de cosas que pueden venir para tu vida. Dios te puede advertir de cosas, de situaciones, pero debemos estar apercibidos, debemos estar en comunión con el Señor. Lo decía acá, yo recuerdo cuando aquí en esta casa y una vez orando a la madrugada en el baño, cuando el Señor me dice, cuidado con la mujer ajena, cuidado con la mujer extraña. Y yo, ¿pero por qué? Si yo no estoy buscando eso. Tal vez yo no lo estaba buscando, pero el enemigo sabe en qué momento va a traer la tentación. David no se imaginó todo lo que iba a pasar con Betsabé, ¿no? Dice que él estaba en su terraza ya, descansando, relajado. Así como cuando uno se levanta a los festivos así que no quiere hacer nada. En pijama, en chanclas. Así estaba David. Y dice que cuando por la terraza vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando y se quedó ahí. Él nunca se imaginó. Pues así pasó. Dios me decía a mí, bueno, cuidado con la mujer extraña, con la ajena. Y allá se presentaron en el trabajo. Y ahí entendí por qué Dios me estaba advirtiendo en su palabra. Versículo 14 de Santiago 1 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Dijimos que la tentación, ¿qué? ¿Me aleja de qué? De Dios y de sus caminos. Dice Proverbios 19:3, en la versión Dios habla hoy, Proverbios 19:3, mire lo que dice. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Qué tremendo, ¿no? Dice que la necedad. Por allí dice un pasaje, no lo recuerdo, dice que la necedad está ligada ¿al qué? Al corazón del muchacho, pero que la vara de la corrección lo alejará de ella. Pero es por nuestra necedad.
Es por la necedad que el hombre tuerce su camino, es por la necedad en la juventud que la juventud pasa por muchas situaciones, es por esa necedad. Y pues claro, como hay muchos padres que no tienen la sabiduría de la palabra, porque cuando está esa vara de corrección, es esa vara como de la palabra, corrige con la palabra. De vez en cuando, lógicamente, hay que pegar unas nalgadas, pero no que sea un continuo, sino que siempre con la palabra. Mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice la Escritura. En la nueva traducción viviente, este mismo pasaje dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Qué tremendo, ¿no? Hay personas que después de rechazar el plan de Dios para sus vidas, se meten en dificultades por sus malas decisiones. Pero mire lo que dice el Señor en esta mañana. Dice Isaías 8:20 al 22 en la nueva traducción viviente. Mire lo que dice. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Busquen qué? Las instrucciones y las enseñanzas de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra, en la Escritura. Sigue diciendo: quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantará la mirada al cielo y luego la bajará a la tierra, pero donde quiera que mire no habrá sino problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Qué tremendo, ¿no? Pero por nuestras malas decisiones es que nos vemos así, con problemas, con situaciones. Por eso dice ahí: busquen las instrucciones. Los que contradicen su palabra, dice que están en completa oscuridad. Y por eso vienen todas esas situaciones a nuestra vida. Nótese que dice que los que contradicen su palabra están en completa oscuridad. Estos son los que viven según sus propias normas, o viven la vida según su propia sabiduría, según su propio entendimiento. Por eso dice que contradicen la palabra. Mira, vente, ven, vamos a orar, vamos a leer la Escritura. Mira lo que dice la palabra, mira lo que dice el Señor. No, a mí no me hablen de eso. Yo vivo mi vida a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera, lloro en mi casa y ya. Dice Proverbios 14:12 en la nueva traducción viviente. Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Me recuerda el pasaje o la historia del rico y Lázaro. ¿Sí han leído ese pasaje? ¿Sí lo han escuchado? La historia del rico y Lázaro está en Lucas 16, 19 al 31. Voy a leerlo rápidamente. Lucas 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Versión Palabra de Dios para Todos. Mire lo que dice. Había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Tiempo después Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron en el mejor lugar, en el banquete al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho.
Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó: Padre, Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces el hombre rico dijo: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Pero Abraham le dijo: ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas, que les presten atención y que los obedezcan. El hombre rico dijo: no, padre Abraham, si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Abraham le dijo: si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Es posible que el camino que estés escogiendo te parezca correcto en tu propia opinión, y tal vez te ofrezca muchas opciones y requiera muy pocos sacrificios. Cuando el camino que decidimos tomar es fácil para escoger, tal vez es porque nos permite ser perezosos, o porque no hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida, o porque quizás no tiene límites morales y tú puedes hacer lo que quieras. Ten cuidado, porque ¿cómo fue el camino del rico? ¿Camino de qué? De muerte. Ese fue el camino del rico. Y para él estaba bien. Por eso dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino del rico fue un camino de muerte. ¿Y qué le dijo a Abraham cuando el rico le dijo que no quería que los hermanos fueran para el mismo lugar donde él estaba? ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo: tienen los escritos de Moisés y de los profetas, o sea, la palabra, que les presten atención y los obedezcan. De ahí la importancia de leer la escritura, de conocer la palabra. Versículo 15 de Santiago dice, Santiago 1 dice, hablando de la tentación, dice, 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El pecado no es un simple acto espontáneo, sino que es el resultado de un proceso. Nadie cae en pecado porque sí. Nadie tropieza porque sí. Alguien decía: nunca nadie ha caído externamente sin que haya caído primero internamente. Por eso el pecado no es algo espontáneo. Cuando Eva cayó allí, eso no fue así de un momento a otro, eso fue un proceso. El enemigo primero que hizo, la convenció, dice, ella quedó convencida. Le trajo el argumento ahí en la mente, hasta que ya ella dijo: no, sí, comamos. Las palabras que aparecen aquí comparan el proceso del pecado con la concepción y el nacimiento físicos. De este modo, Santiago personifica la tentación y muestra que puede seguir una secuencia similar, producir pecado con todos sus resultados mortales. La tentación viene de nuestros malos deseos que hay en nosotros, no de Dios. Y de esos malos deseos nace el pecado. Empieza con un mal pensamiento y se convierte en pecado cuando tomamos esa idea y la convertimos en una acción. Es como el ejemplo de la bola de nieve. ¿Sí han visto ese ejemplo? ¿Cómo es una bola de nieve? ¿Sí han visto las caricaturas, los muñequitos que hacen una bolita de nieve y se viene por el barranco, y cómo se va volviendo? Se va volviendo más grande, más grande, más grande, ¿cierto?
El pecado se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe, así como esa bola de nieve. Por eso decía, tal vez David no se imaginó hasta dónde lo iba a llevar el pecado con Betsabé. ¿En qué terminó todo? Asesinato, muerte. Tremendo, ¿no? Y él dijo, no, pues no tiene nada de malo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no dar lugar al enemigo. Por pequeño que sea el pensamiento, por pequeña que sea la tentación, no des lugar al enemigo. Dice por allí la escritura que las pequeñas zorras son las que dañan, ¿qué? Las grandes viñas. Esos pecados que aparentemente nos parecen inofensivos, pequeñitos, eso no tiene nada. Pero tú no te imaginas cómo está trabajando Satanás allí para llevarte a algo mayor, como el ejemplo de David. Es por eso que en los versos 16 y 17 del libro de Santiago, Santiago aclara que la tentación no viene de Dios. Las consecuencias de muchas de las cosas que a veces vivimos son producto de nuestras malas decisiones. Dice el versículo 18 en la versión Nueva Biblia Viva de Santiago 1, verso 18. Mire lo que dice. Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Aquí nos muestra el verdadero deseo del Señor. Por eso Él está aclarando lo que es una prueba, lo que es la tentación, porque muchos caen allí. No, es que estoy pasando esto porque Dios está tratando. Son tus malas decisiones. Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Pero aquí el versículo 18 nos muestra el deseo de Dios para nosotros, para sus hijos. Dice, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra que es Cristo, la palabra viva. Juan 1:14 en la Nueva Biblia Viva dice, y la palabra se hizo hombre, hablando de quién, de Jesús. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en él, en el que abundan el amor y la verdad. Juan 6:63. Juan 6:63. Jesús dijo, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida para vosotros. Solo a través de Cristo, y quiero que ponga atención aquí, solo a través de Cristo y la obra de su Espíritu Santo en nosotros es que podemos tener vida espiritual. No hay de otra manera. Sin la obra del Espíritu Santo no nos daríamos cuenta de que necesitamos una vida nueva. Por eso dice allí que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. De Dios solamente viene ¿qué? Lo bueno, lo que nos edifica. Ezequiel 36, 25 al 27, mire lo que dice. Ezequiel 36, versículo 25 al 27 dice, entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios, su inmundicia será lavada y sus homenajes a los ídolos será cosa del pasado. Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, será un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, les quitaré ¿qué? Sus corazones de piedra, porque es por eso que no podemos tener vida espiritual, es por eso que no comprendemos la escritura, es por eso que no crecemos en la obra del Señor, porque hasta que Cristo no haga esa obra en nosotros, no podemos tener vida espiritual. Si a usted le cuesta orar, si a usted le cuesta congregarse, pregúntese si ya el Señor hizo esa obra en usted. Y si no lo ha hecho, pídale al Señor, Señor, cambia mi corazón, haz esa obra en mí.
Les daré corazones nuevos llenos de amor y buenas intenciones, y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Efesios 2:5, palabra de Dios para todos, dice: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Todo aquel que no ha venido a Cristo, todo aquel que no le ha entregado su vida verdaderamente al Señor, dice que está muerto espiritualmente. Por eso no puede comprender las cosas del Señor. Por eso las cosas de Dios para esa persona son ¿qué? Son locura. Hace poquito estábamos viendo la serie de la Biblia. Vamos en Samuel, creo que es que vamos. En Samuel, y allí viendo unos pasajes el Señor comenzó a hablarnos de ciertas situaciones a nuestra vida. Cosas que están pasando, decisiones que hemos tomado, pero el Señor nos hablaba. Hablándonos acerca de los hijos de Elí y todo eso, y los hijos de Samuel también. Pero a eso es cuando decimos, cuando la persona está muerta espiritualmente, no puede entender cómo Dios empieza a hablar. Aprovecho para invitar a los varones. El martes, perdón, nos vamos a reunir, el miércoles, sí. El miércoles nos reunimos para tratar ese tema. ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? ¿Sí sabía que Dios le habla una veces a través de situaciones? Habla a través de su palabra siempre. Y siempre cuando me hable a través de situaciones y otras cosas, nunca va a contradecir lo que dice en su palabra. Pero ese tema lo vamos a tocar el miércoles, así que les extiendo la invitación a los hombres. Pero dice Efesios 2:5 que estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Todo aquel que no conoce a Cristo, todo aquel que no tiene su vida en Cristo, está muerto espiritualmente y por eso no puede comprender las cosas de Dios. Pero dice, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Amén. No vas a poder resistir la tentación, no vas a poder hacerle frente a Satanás, no vas a poder ser fuerte espiritualmente hablando si tú no tienes una comunión con Dios. Si tú no has nacido de nuevo. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo, ya hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando vamos a mentir ya no podemos mentir. Porque cuando le fallamos al Señor, ya hay algo que nos duele en nuestro corazón. Amén. ¿A cuánto les pasa eso? Si a usted no le pasa todavía, no se sienta mal. Busque al Señor, clame al Señor, entréguele verdaderamente su vida a Cristo y el Espíritu Santo va a venir sobre usted y va a empezar a hacer esa obra que ya está haciendo en nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies. Invito a que cierre allí sus ojos. No sé qué te haya hablado el Señor en esta mañana, pero conforme a lo que el Espíritu Santo te haya hecho entender, vamos a orar. Cada uno allí en su corazón, cada uno allí va a orar delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Gracias por el tiempo en tu casa, Señor. Qué maravilloso es poder reunirnos en pos de ti, Señor amado, para que seamos expuestos a las Escrituras, Señor amado. Porque tu palabra, Rey de Gloria, es como ese espejo en el cual podemos mirarnos verdaderamente. Nos miramos allí y vemos verdaderamente cómo estamos, cómo somos.
Por eso, Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón, Rey de Gloria. Si hemos cedido ante la tentación, Señor amado, si hemos dejado albergar en nuestro corazón malos pensamientos, malas actitudes, Señor, si tal vez hemos dejado, Señor, que los razonamientos nos hagan desobedecer lo que dice tu palabra, Señor, si hemos dejado que el enemigo venga y allí entre con esa semilla de duda, Señor, y tal vez hemos hecho muchas cosas equivocadas porque hemos dudado de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana por aquellos que están en este lugar, Señor. Sé que tal vez muchos no tienen mucho conocimiento aún de tu palabra, no tienen mucha comunión contigo, pero te pido, Señor amado, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo venga y empiece a hacer una obra en cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo empiece a inquietar esos corazones, trayendo vida, pero esa vida espiritual que solamente tú puedes dar, Señor. Si tú no sientes en tu corazón todavía esa inquietud por las cosas del Señor, yo te invito para que desde allí donde tú estás le clames al Señor. Dile: Señor, haz tu obra en mí. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero caminar en pos de tu voluntad. Yo quiero conocer tus preceptos, tus mandamientos. Yo quiero conocer tu palabra porque sé que tu palabra me va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Tal vez en este momento ya tomé muchas malas decisiones, pero Señor, yo te pido perdón y quiero buscarte, quiero conocerte, porque sé que en esa intimidad, sé que en esa comunión voy a empezar a tener la verdadera sabiduría para vivir mi vida de aquí en adelante, para tomar buenas decisiones. Ayúdame, Señor. Ayúdame a caminar en pos de ti, Rey de Gloria. Ayúdame, Señor, a morir a esos malos deseos, a morir a esa naturaleza pecaminosa, Rey de Gloria, a fortalecerme más en el Espíritu con el poder de tu palabra, Señor. Porque la arma ofensiva que tenemos es la Escritura. Dice la palabra que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que penetra en nosotros hasta partir el alma, el espíritu, y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nadie más puede conocer tu corazón sino solamente el Señor. Solo el Señor conoce lo que estás pasando. Solo el Señor conoce lo que estás viviendo. Pero hoy el Señor te dice: tal vez tomaste ya muchas decisiones equivocadas, pero yo quiero enseñarte a tomar decisiones sabias. Solo conóceme. Dispón tu vida, dispón tu corazón. Dios hizo la obra, pero a nosotros nos corresponde la responsabilidad de creer. Y creer no es solamente creer intelectualmente. Creer es creer y empezar a caminar con Él. Eso es creer. Señor amado, te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Gracias por este tiempo, bendito Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, tu consejo, Señor. Ayúdanos a no creernos sabios en nuestra propia opinión, que cualquier cosa que vayamos a decidir, que cualquier cosa que vayamos a hacer, Señor, podamos doblar nuestras rodillas y clamar a ti y pedirte la sabiduría que necesitamos, Señor, para todo lo que hagamos. Ayúdanos a amar tu presencia. Ayúdanos a amar las cosas tuyas, Señor. Enciende ese fuego, esa pasión en nosotros. Como dice tu palabra, pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero hay una parte que te corresponde o que nos corresponde a ti y a mí. Y es buscar su presencia. Es disponer nuestra vida cada día, cada mañana, para morir a esos deseos. Leer la Escritura para ser fortalecidos, porque con la Escritura es que trabaja el Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria. Gracias te damos, hermoso Señor.